Tengo 61 años. Y hay una cosa que sé con absoluta certeza ahora mismo, sentada aquí con mi taza de café y la ventana abierta. Soy feliz. Genuinamente feliz. Pero para contarte cómo llegué hasta aquí, tengo que contarte primero todo lo que tuve que atravesar para merecerme esta paz. Porque hubo un tiempo en que me desperté cada mañana preguntándome qué tenía de malo, qué fallaba en mí, por qué el hombre con quien dormía cada noche me trataba como si fuera un mueble más de la casa. Amable, correcto, presente en todos los sentidos menos en el único que importaba. Lo que tardé años en descubrir fue que el problema nunca había sido yo. El problema tenía nombre, y ese nombre no era el mío. Si esta historia te llega, déjame un comentario. Me importa saber que no estoy hablando sola. Y si conoces a alguien que pueda necesitar escucharla, compártela. A veces una historia ajena nos da el valor que no encontramos dentro de nosotros mismos. Me llamo Elena. Cuando esta historia empieza, tenía 27 años. Trabajaba como administrativa en una empresa de seguros y llevaba 2 años saliendo con un hombre llamado Andrés. Era atractivo de esa manera tranquila que tienen las personas cómodas en su propio cuerpo. Pelo oscuro, ojos claros, una manera de escuchar que hacía que uno quisiera seguir hablando solo para que él siguiera mirándote así. Nos conocimos en casa de unos amigos comunes y hablamos durante horas. Cuando me fui a casa iba pensando en él, y eso era algo nuevo para mí. Era un buen hombre, trabajador, responsable, nunca levantaba la voz. En apariencia, exactamente lo que una mujer como yo podía desear. Y sin embargo, desde el principio hubo algo, una distancia, no física, sino algo más sutil, como si hubiera una parte de él a la que yo nunca terminaba de llegar, por más que lo intentara. Como si siempre hubiera una habitación cerrada dentro de él a la que yo no tenía llave. Lo achaqué a su carácter. Hay personas reservadas que necesitan tiempo para abrirse. Lo entendí así y lo acepté, porque quería creer que lo que teníamos era suficiente. Hubo una señal concreta que tendría que haberme detenido. Una tarde, meses antes de casarnos, su teléfono sonó y él corrió desde la cocina para cogerlo con una rapidez que me llamó la atención. Le pregunté quién era. «Un compañero del trabajo», dijo sin mirarme. «Nada importante». Y yo lo dejé pasar. Porque era más fácil no preguntar. Porque a veces uno sabe, en algún lugar muy dentro, que hay respuestas que van a cambiar todo. Y prefiere no saber. Nos casamos cuando yo tenía 29 años. Una boda sencilla, familia y amigos cercanos, flores blancas y una tarta de 3 pisos que no terminamos. Recuerdo ese día con una mezcla de sentimientos que todavía hoy me cuesta separar. Había alegría, había ilusión, había también ese vértigo de las cosas grandes. Mi madre lloraba en el primer banco. Andrés me miraba y yo pensé, esto es real, esto es mío, esto va a funcionar. Lo pensé con todas mis fuerzas porque necesitaba creerlo. Los años siguientes fueron, en apariencia, una vida normal. Levantarnos, desayunar, trabajar, cenar, ver algo en televisión. Andrés era un marido que no daba problemas. Era, si uno lo miraba desde fuera, lo que muchas mujeres dirían que querían. Pero la distancia seguía ahí. Siempre esa distancia. Andrés nunca me buscaba. Nunca era él quien iniciaba nada. Si yo me acercaba, respondía. Pero nunca venía a mí. Y con el tiempo, incluso cuando yo me acercaba, me parecía que su presencia era más bien una ausencia con forma humana. Empecé a preguntarme cosas que nunca me había preguntado. ¿Soy deseable? ¿Hay algo en mí que apaga a los hombres? Me miraba en el espejo con ojos más críticos, buscando el defecto que explicara por qué mi propio marido parecía no quererme del todo. Una noche,
Después de un silencio muy largo en la cama, le pregunté, ¿estás bien? ¿Estamos bien? Sí. ¿Por qué lo preguntas? Porque a veces siento que no estás aquí del todo. Estoy cansado, Elena. El trabajo está muy complicado. Dame tiempo. Y yo le di tiempo. Le di mucho tiempo. Años de tiempo. Con el tiempo Andrés empezó a salir más. Cenas de trabajo, quedadas con amigos que yo apenas conocía, escapadas de fin de semana. No lo cuestioné. No quería ser de esas mujeres que controlan a sus maridos. Pero había algo en esas ausencias que me ponía nerviosa. Era la sensación de que cuando volvía más ligero, más él. Como si allí, en algún sitio que no era nuestro piso, respirara de una manera que aquí no podía. Que se sintiera más libre sin mí. Eso me dolía más que cualquier otra cosa. Llevábamos 5 años casados cuando ocurrió. Era un martes por la mañana. Andrés había salido pronto. Yo estaba ordenando el dormitorio cuando encontré su chaqueta tirada sobre la silla. La cogí para colgarla y algo cayó del bolsillo interior. Era un papel doblado, un trozo de papel de libreta, doblado en 4. No debería haberlo abierto. O quizás sí debería haberlo abierto mucho antes. Lo abrí. Era una nota manuscrita. Una letra que no reconocí. Unas pocas líneas. No puedo dejar de pensar en lo de ayer. Sabes que esto no puede seguir así, que tenemos que tomar una decisión. Pero también sabes que te quiero, que te he querido siempre, antes de todo. Y al final, una inicial. Solo una letra. S. Me quedé de pie en medio del dormitorio con el papel en la mano sin saber cuánto tiempo pasó. El sonido de los coches en la calle. El ruido de la nevera en la cocina. El sol entrando por la ventana. Todo siguió igual. El mundo siguió girando exactamente igual que un minuto antes. Pero yo ya no era la misma. Los días siguientes, guardé el papel y no dije nada. Necesitaba entender primero. Empecé a prestar atención de otra manera, con esa calma extraña de quien ya sabe el final de una película y recoge todos los detalles que antes pasaba por alto. Noté que cuando le llegaban mensajes al teléfono y yo estaba cerca, lo giraba discretamente. Que había un nombre en su agenda, ese, al que llamaba desde el coche cuando salía a por el pan. Que una tarde, cuando creía que yo estaba en el baño, le escuché hablar en voz baja en el salón con ese tono. Ese tono que yo nunca le había escuchado conmigo. Suave, íntimo, de una calidez que me partió en dos, porque nunca había ido dirigida a mí. Te echo de menos, le oí decir. Solo eso. 3 palabras. Pero esas 3 palabras me dijeron todo lo que 5 años de matrimonio no habían podido decirme. Lo confronté un viernes por la noche. Habíamos cenado, recogido la cocina. Nos habíamos sentado en el salón como cualquier otro viernes. Apagué la televisión y me giré hacia él. Necesito que me cuentes algo. ¿Qué? ¿Quién es ese? El silencio que siguió fue muy largo. No se puso agresivo. No intentó negarlo. Solo se quedó muy quieto, como alguien que lleva mucho tiempo esperando que llegue un momento y cuando llega no sabe cómo atravesarlo. ¿Cuánto tiempo? Le pregunté. Bajó la mirada. Mucho. ¿Antes de nosotros? Una pausa larguísima. ¿Sí? Esa sola palabra me dijo que todo lo que yo había intuido durante años era verdad. Que había habido alguien antes. Que no había dejado de haberla. Que yo había entrado en su vida sin saber que había una puerta que nunca se había cerrado del todo. ¿La quieres? No contestó de inmediato. Y su silencio fue la respuesta más honesta que me había dado en 5 años. Sí, dijo al final, con una voz muy baja, muy rota. Lo siento. Se llamaba Sara. La había conocido antes de conocerme a mí. Habían tenido una relación intensa, de las que marcan, de las que no se olvidan. Pero las circunstancias no habían acompañado y lo dejaron.
Cuando me conoció a mí, me dijo, yo le gusté de verdad. Quiso creer que podía construir algo conmigo, que lo que había sentido por Sara era el pasado. Pero Sara siguió estando ahí. Y un tiempo antes de nuestra boda volvieron a encontrarse. Y aquello que él pensaba que había enterrado estaba tan vivo como siempre. ¿Por qué te casaste conmigo?, le pregunté. Tardó mucho en responder. Porque te quería a mi manera. Porque pensé que podría. Porque me daba miedo quedarme solo con algo que no podía tener. Te quería a mi manera. Como si el amor pudiera ser a medias, y eso fuera suficiente para construir una vida con alguien. Lo que no le perdoné nunca del todo no fue la existencia de Sara. Fue no haberme dejado elegir. Si yo hubiera sabido, si él me hubiera dicho desde el principio que había alguien que nunca había podido dejar atrás, yo habría tomado otras decisiones. Quizás las mismas, quizás no, pero habría sido mi elección. Me había robado años. Me había robado la posibilidad de elegir con información real. Andrés se fue de casa 2 semanas después. El piso quedó enorme sin él. No sentí alivio ni dolor al principio. Sentí una espaciosidad nueva y desconcertante, como cuando se va un mueble muy grande del salón y de repente hay luz donde antes no la había, pero uno no sabe muy bien qué hacer con esa luz. El divorcio fue largo y burocrático. Andrés no puso trabas. Firmó lo que había que firmar. Era un hombre bueno en todos los sentidos que no importaban. Esa es la frase que me repetí durante mucho tiempo. Que se puede ser bueno en todos los sentidos exteriores y aún así hacerle daño terrible a alguien. Que la bondad sin honestidad no es del todo bondad. Fui a terapia. La terapeuta se llamaba Marta y tenía una manera de hacer preguntas que te hacían pensar que la respuesta ya estaba en ti y solo necesitaba que alguien la empujara suavemente hacia afuera. Me dijo algo que tardé tiempo en entender. Elena, tú no perdiste una relación, recuperaste tu criterio. Lo más difícil no fue el divorcio. Fue aprender a estar sola, sin que eso me pareciera un fracaso. Porque en el mundo en que yo crecí, una mujer sola era una pregunta sin respuesta. Algo provisional que esperaba resolverse en cuanto apareciera alguien. Tuve que aprender, poco a poco, que no. Que estar sola podía ser una elección válida. Que el silencio de un piso propio no era una condena sino un espacio. Que cenar sola podía ser un placer y no una vergüenza. Que los domingos con un libro y sin tener que hablar con nadie podían ser una forma de felicidad tan legítima como cualquier otra. Hubo un momento, no recuerdo exactamente cuándo, en que me di cuenta de que llevaba semanas sin echar de menos tener a alguien. Y que eso no me asustaba. Al contrario, me parecía una conquista. Pasaron los años. Crecí en mi trabajo. Empecé a viajar, primero con mi amiga Carmen, luego sola también. Hice cosas pequeñas que antes no hacía. Apuntarme a clases de cerámica. Ir al cine en sesión de tarde un miércoles porque me apetecía. Quedar con mi madre un domingo sí y otro también porque el tiempo no es infinito y tardé demasiado en entenderlo. No busqué otra relación. No porque lo decidiera de manera solemne, sino porque no surgió y yo no empujé para que surgiera. Me sentía completa de una manera que era nueva para mí. Algunas personas me preguntaban si no me sentía sola. Les decía que no. Y era verdad. La soledad que yo había conocido no era la de estar sin pareja. Era la de estar con alguien que te hacía sentir invisible. Eso sí era la soledad. Lo otro, mi vida de ahora, no se le parecía en nada. Tengo 61 años. Han pasado más de 30 desde aquella noche en que Andrés me dijo que quería a otra. Tardé en dejar de preguntarme si había algo que yo podría haber hecho diferente. Tardé en perdonarme por no haberlo visto antes, como si haberlo visto antes hubiera sido responsabilidad mía y no de él.
Tardé en entender que la culpa de una mentira es siempre de quien miente, no de quien confía. Y tardé también en perdonarle a él, no para dárselo, no para que lo supiera, sino para mí, porque el rencor es un peso que uno carga solo. Él sigue viviendo su vida de todas maneras, y el peso se lo queda a uno. Lo que aprendí de todo esto cabe en pocas palabras. El instinto es sabio, esa voz pequeña que dice, algo no encaja, casi nunca se equivoca. Silenciarla porque el miedo a la respuesta es más grande que el deseo de saber es comprensible, humano, y también un error que uno acaba pagando con intereses. Estar con alguien que te quiere a medias es más solitario que estar solo. Una relación en la que uno de los dos tiene el corazón puesto en otro sitio no es una relación. Es una forma de compañía muy bien disfrazada. Y estar sola no es un fracaso. Elegir no volver a poner el corazón en otro sitio porque uno ya está bien donde está. Eso también es una manera válida de vivir. Yo no lo siento así. Y estoy bien. Si estás escuchando esto y reconoces algo de tu historia en la mía, quiero decirte una sola cosa. No eres invisible. Lo que sientes es real. Y el hecho de que alguien no sea capaz de verte no significa que no estés ahí. Estás ahí. Y mereces algo mejor que ser el segundo plato en la vida de alguien. Ojalá lo hubiera sabido antes. Pero nunca es demasiado tarde para saberlo. Gracias por escucharme hasta aquí.